Muy buenas, amados del Señor. La gracia de Cristo Jesús sea contigo. Deseo en el nombre del Señor que este tema que voy a exponer para honra y gloria de mi Señor sea de gran bendición para ti y para cada uno de nosotros y para este servidor. Hay un texto en la palabra de Dios que dice en el Salmo 37 que dice que deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a orar. Querido y amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por permitirme compartir estas verdades santas de tu palabra a través de estos medios, deseando que sea de gran bendición a las personas que lo van a escuchar y que pueda ser compartido. Mi único propósito y deseo, Señor, es honrarte, alabarte y adorarte y vindicarte y dejar en alto tu palabra, tu honor, tu santidad. Gracias por permitirme ser un instrumento de bendición para otras personas. Úngeme con tu Santo Espíritu, toca mis labios con el carbón en tu altar, para que lo que salga de mi boca sea palabra de Jehová y no palabra de hombre. Santo Espíritu, en tu mano santa me encomiendo. Sea usted guiándome y dirigiéndome para la gloria de mi Señor, porque te lo pido confiando en los méritos de Cristo Jesús, mi Señor y Redentor. Amén. El centro de actividad divina y comunal. Estamos compartiendo unos estudios, unas reflexiones con respecto al santuario. ¿Qué se hacía en el santuario hebreo? En el tabernáculo en el desierto, en el templo de Dios que hizo Salomón. Porque el propósito de Dios siempre ha sido estar con su pueblo. Ese fue el propósito por el cual puso a la santa pareja en el Edén. El Edén era un lugar santo porque estaba la presencia de Dios allí. Pero debido al desacato de la primera pareja, pues fueron expulsados. Pero si vemos, después de que Dios rescató al pueblo hebreo de Egipto, también mandó a hacer un tabernáculo porque quería morar con su pueblo. Quería estar entre su pueblo. Por eso también Salomón le hizo un templo a Dios. Y para nosotros entender y comprender todo todo este maravilloso plan de redención, debemos comprender qué era lo que se hacía en el santuario, en el tabernáculo hebreo. Porque según las enseñanzas que hacían los sacerdotes y el gran sumo sacerdote, entonces comprenderemos dónde está Cristo Jesús en este momento y qué está haciendo por nosotros. Es interesante porque reflexionando en la cuestión del santuario, el Edén era un santuario porque estaba la presencia de Dios. El tabernáculo era un santuario porque estaba la presencia de Dios. Cuando Salomón le hizo el templo a Dios, era un lugar santo porque estaba la presencia de Dios. La escritura lo dice, se manifestó la gloria de Dios, tanto en el Edén como en el tabernáculo que levantó Moisés y como en el templo. Dice que la gloria de Jehová se manifestó en estas construcciones. Y es lo mismo que quiere hacer Dios con nosotros en el santo día. Un tiempo, en el tiempo, un espacio sagrado, un día que Él designó para venir a estar en comunión con su pueblo. Y muchas veces nosotros pasamos por alto esas horas sagradas, porque es Él el que viene a compartir con nosotros, a bendecir nuestras vidas, a santificarnos con su presencia. Pero nosotros, por estar en los afanes de este mundo, se nos olvida que ese día es de Él, no es nuestro, no es mío, es suyo. Y por lo tanto debemos tener esto bien en cuenta y no pasar desapercibidos en ese día tan especial, porque es el día del Señor. Entonces, ya habiendo relatado el contexto sobre el templo
de qué hizo Salomón cuando terminó de construir el templo a Dios, pasó lo siguiente. Salomón le hace un pedido a Dios y Dios lo escucha. Escuchemos el texto bíblico. Vamos a leer, para que me sigan en la lectura, Primera de Reyes 8:31 al 53. Si alguien perjudica a otra persona y delante del altar de este templo jura que no lo hizo, escucha desde el cielo y castígalo. Examínanos, castiga al que resulte culpable y deja libre al inocente. Salomón le clamó a Dios que había hecho esta casa para que todo aquel que tenga necesidad acuda a la casa de Dios, para que esté en comunión con Dios, confesando sus pecados, pidiendo la ayuda divina, pidiendo sabiduría, pidiendo discernimiento. Pero en la casa de Dios, nosotros también debemos tener estas oraciones en nuestro aposento privado, en nuestra habitación. Pero no nos está diciendo que vayamos ante ningún sacerdote ni ningún clérigo. A la casa de Dios en la presencia de Jehová. Si tu pueblo Israel llega a pecar contra ti y en castigo sus enemigos se lo llevan prisionero, perdónalo y tráelo de nuevo a este país que tú les diste a sus antepasados. Perdónalos siempre y cuando vengan a tu templo y se arrepientan de haberte ofendido. Si llegamos a pecar contra ti y en castigo deja llover por mucho tiempo, perdónanos, siempre y cuando oremos en este lugar y nos arrepintamos de haberte ofendido. Escúchanos desde el cielo y perdónanos. Enséñanos a vivir haciendo lo bueno y mándanos de nuevo la lluvia que nos quitaste. Si en este país nos llegara a faltar la comida, o nos atacaran enfermedades, o plagas de hongos, langostas o pulgón, escúchanos cuando oremos a ti. Y si los enemigos nos rodean o atacan a alguna de las ciudades de Israel, escúchanos cuando oremos a ti. Y cuando en medio de este sufrimiento cualquier persona o todo el pueblo de Israel levante las manos hacia este templo y ore a ti, escúchalo siempre desde el cielo, el lugar en donde vives. Perdónalo, examínanos y danos lo que cada uno de nosotros se merece. Solo tú conoces verdaderamente a todas las personas. Recordamos, era lo que practicaba Daniel y sus amigos. Clamaban allí en el cautiverio en Babilonia y dice que Daniel abría las ventanas que se dirigían hacia el templo en Jerusalén y clamaba a Dios. Y Dios lo escuchaba porque Daniel era muy amado por el cielo. Y no solamente Daniel, sino Ananías, Misael y Azarías. Eso lo leemos en el capítulo 3, donde los 3 hebreos pasaron una dificultad tremenda y ellos se pusieron de parte de Dios y Dios los bendijo. Y en el capítulo 6, cuando los supuestos compañeros de Daniel le hicieron una mala jugada y lo entramparon y lo mandaron al foso de los leones, y también Dios lo protegió. Esa es la promesa para aquellos que hemos decidido estar de parte de Dios, de parte de la justicia. Dios, nuestro Padre eterno, que es bondadoso, misericordioso, benigno, dice que Él nos guardará y Él nos protegerá. Se acercan momentos muy difíciles a esta tierra. Ya estamos viviendo eso en muchas partes del mundo, pero se acercan momentos aún peores. Y Dios te dice a ti y a mí, venid a mí y yo los guardaré, yo los protegeré.
Pero para recibir la bendición de Dios debemos tener una consagración, una comunión, una relación personal con Dios a través del estudio de la palabra de Dios y la oración y la testificación. Así, oiga, después de los pedidos de oración dice, así te serviremos y obedeceremos durante toda nuestra vida en esta tierra que nos diste. Cuando los extranjeros sepan en su país lo grande y poderoso que eres y vengan a orar a este templo, escúchalos desde el cielo, que es tu casa. Dales todo lo que te pidan, para que todos los pueblos del mundo te conozcan y obedezcan, como lo hace tu pueblo Israel. Así sabrán que este templo lo construí para adorarte. Es interesante porque aquí Salomón le está diciendo a Dios, este templo lo construí para ti, para adorarte. ¿Será que así estamos haciendo nosotros hoy con la casa de Dios? ¿Lo estamos utilizando solamente para adorar, para alabanza y gloria de Dios, o lo estamos utilizando para otros medios? Para el chisme, para hacer oprobio, para el cotilleo, para estar jugando con los teléfonos móviles, con las tablets, o verdaderamente estamos centrados en la lectura de la palabra de Dios, escuchando al predicador, al pastor o al encargado de impartir la palabra de Dios. Estamos atentos a escuchar, estamos verdaderamente alabando y glorificando a Dios, prestando atención, porque recordemos que la palabra de Dios, dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que no suceda eso con nosotros en este tiempo, que es cuando más debemos de estar en comunión con Dios. Porque Dios, a través de las personas encargadas, imparte la palabra para que nosotros seamos nutridos con la palabra de vida. Porque la palabra de Dios es verdad. Y esa verdad santifica y purifica y transforma a todos los que estén atentos a escucharla y a recibirla de corazón. Si tu pueblo va a la guerra y allí donde lo envíes ora a ti, mirando hacia tu amada ciudad de Jerusalén y hacia este templo, escucha desde el cielo sus oraciones y ruegos y ayúdalo. Daniel y sus amigos estaban cautivos, pero dice la escritura que abría sus ventanas hacia Jerusalén y allí se veía el templo, ese magnífico templo que hizo Salomón. Y aquí Salomón está diciendo a Dios, escúchalos. Incluso a los extranjeros cuando vengan a orar en esta tu casa, escúchalos para que sepan que tú eres el Dios Todopoderoso. Dios mío, todos somos pecadores, y si tu pueblo llega a pecar contra ti, a lo mejor te vas a enojar tanto que lo entregarás a sus enemigos. Ellos se llevarán a tu pueblo a otro lugar, lejos o cerca. Pero si en ese lugar donde tu pueblo esté prisionero, se vuelve a ti con toda sinceridad, atiéndelo. Si reconoce que ha pecado y actuando mal y te lo dice, óyelo. Si tu pueblo ora a ti y te ruega, mirando hacia este país que tú le diste a sus antepasados, hacia la ciudad de Jerusalén y hacia este templo, escucha desde el cielo sus oraciones y ruegos y ayúdalo. Perdónale a tu pueblo todos los pecados y faltas que cometió contra ti. Haz que sus enemigos tengan lástima de él y lo ayuden, porque se trata de tu pueblo, el pueblo que tú sacaste de Egipto, donde sufría tanto como si hubiese estado en un horno ardiente. Escucha con atención mis oraciones. Oye a tu pueblo, Israel. Escúchanos cuando te llamemos.
Qué maravilloso consejo. Y termina diciendo la oración de Salomón. Tú elegiste a tu pueblo de entre todas las otras naciones. Somos tuyos. Así lo dijiste por medio de Moisés cuando sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Y lo mismo te dice a ti y me dice a mí. Yo los he sacado de la cantera del mundo para que andéis en mis caminos y guardéis mis estatutos y los pongáis por obra. Guarda mis mandamientos y vivirás, dice la palabra de Dios. ¿Qué más nos enseña este texto acerca de la función del santuario? O sea, habiendo leído todos estos textos de la palabra del Señor, ¿qué más nos enseña este estudio con referencia a lo que se hace en el templo, lo que se hacía y lo que hace Jesús hoy en día? Él no está allí sentado inactivo, está en intensa actividad concluyendo el maravilloso plan de redención, y está haciéndolo por una comunidad que Él rescató, vino y pagó en la cruz del Calvario por nuestra redención. Y si hemos aceptado ese sacrificio y lo hemos aceptado como Salvador y Señor, Él está activo allí en el lugar santísimo por una comunidad que ha decidido serle fiel y amante. Entonces, vuelvo y comparto. Si queremos saber qué está haciendo Jesús ahora mismo en el lugar santísimo, debemos estudiar qué hizo el pueblo hebreo, los sacerdotes y el sumo sacerdote en el tabernáculo del desierto. Porque lo que allí se hizo literalmente hoy debemos entenderlo de una manera espiritual de lo que Jesús está haciendo en el lugar santísimo. Es muy importante entender este ministerio, porque dice Elena de White, la sierva del Señor, las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. La correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. El Evangelismo, capítulo 8, página 165. Es importante entender todo esto. Hay que pedir a Dios sabiduría. Y Él está dispuesto a concedérnosla. En la ceremonia de dedicación del templo recién construido, el rey Salomón ofreció 7 casos de oraciones específicas que podían ofrecerse en el templo. Las 7 funciones ejemplifican el extenso rol del templo en la vida de los israelitas. El templo era un lugar para buscar perdón. Eso lo encontramos en el versículo 30. Para presentar juramentos. Versículo 31 y 32. Para suplicar cuando fueran derrotados. Versículo 33 y 34. Para pedir cuando enfrentaban una sequía. Versículo 35-36. U otros desastres. Versículo 37 al 40. También era el lugar para que oraran los extranjeros. Versículo 41 al 43. Así como un lugar para pedir la victoria sobre el pecado. Hoy también el Señor nos anima a asistir a su casa. Desafortunadamente hoy en día, por los afanes de esta vida, poco se acude a la iglesia. Es más, ni el sábado se toma en serio, siendo que es tan especial esas horas sagradas, porque es el día del Señor. Es el día que Él designó para que estemos en comunión con Él y Él con nosotros. Dios quiere tener comunión contigo. Déjalo entrar a tu corazón. Permítele que Él transforme su vida. Dice la palabra de Dios, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La vida nuestra puede estar llena de sinsabores. Somos pecadores todos, siempre estamos cometiendo errores.
Pero Dios te dice, déjame entrar a tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, para que tus ojos miren por mis caminos, dice el libro de Proverbios 4:23. Es importante tener esto en cuenta, porque Dios tiene un santuario en el tiempo, es el Santo Sábado. Lo ha tenido, lo tendrá, y así será también por la eternidad. Llega a ser evidente que el templo tenía la intención de ser una casa de oración para todos los pueblos, según Isaías 56:7, por el hecho de que Salomón preveía que los israelitas, los extranjeros y todo el pueblo fueran los suplicantes. Por ese motivo, Dios puso en el corazón de Salomón construir ese templo para su pueblo y para todos aquellos que necesitan el favor de Dios. El santuario era el centro ideológico de básicamente toda la actividad de Israel. La religión no era parte de la vida de un creyente, ni siquiera una parte principal. Era la vida. ¿Qué nos dice esto acerca del lugar que debería tener nuestra fe en nuestra propia vida? Siguiendo estos ejemplos, nosotros debemos tener bien en cuenta y bien claro que Dios tiene un santuario en el tiempo, donde Él nos busca porque quiere estar en comunión con nosotros, como lo hizo con la santa pareja cuando pecó. Eso lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 3. Cuando Eva pecó y Adán cayó, convencido por Eva, porque Eva fue la que pecó, pero Adán debía estar en guardia porque Dios ya los había advertido. Cuando esta pareja pecaron, Dios vino a buscarlos. Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde están? Y tal vez te diga a ti, Juan, Carlos, María, José, no sé cómo te llames, tal vez te esté diciendo a ti, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Ven, ven, estemos en comunión. Vamos a arreglar los asuntos. Entrégame tus problemas. Ven y estemos a cuentas. Y déjame a mí. Yo organizo tu vida. Pero muchas veces por los afanes de esta vida no le prestamos oído al llamado de Dios. Que Él te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11:28-30. Y primera de Pedro 5:7 dice, entrega a Jehová tus aflicciones. Todo aquello que te agobia, entrégaselo a Jehová porque solamente Él sabrá cuidar de ti. Y el versículo 8 dice, mirad que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Siempre está al acecho, buscando la forma de hacernos tropezar. Es hora de estar en comunión con Dios. Es hora de volver a Dios de todo corazón. En el templo, en su casa y en nuestra habitación, en nuestro aposento, en nuestro lugar secreto. Cuando la gente quería recibir consejos o juicios, o si se arrepentiría de sus pecados, iba al santuario. El santuario fue también el eje de la vida durante los años que Israel pasó en el desierto. Cuando Dios deseaba comunicarse con su pueblo, lo hacía desde el santuario. Eso lo encontramos en Éxodo 25:22. Por lo tanto, es apropiado llamarlo el tabernáculo de reunión. Vamos a mirar qué dice el libro de Levíticos 1:1. Levítico 1:1. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor allí. Levítico 1:1. Dios llamó a Moisés desde el santuario y le ordenó. Dios nos anima a ir al santuario y allí Él nos dirá lo que debemos hacer,
¿Cómo? A través de las escrituras impartidas por el pastor, por el dirigente que esté a cargo de la exposición de su palabra. Porque Dios, cuando clamamos a Él de corazón, nos responde a través de su palabra. Piensa en tu vida de oración. Piensa en tu vida de oración. Cuán profundas, cuán rica, cuán afirmadora de tu fe y transformación de tu vida es ella. O sea, ¿cuánto tiempo pasas orando? ¿Qué tan ferviente es tu oración? ¿Tienes fe en lo que le pides a Dios? ¿Sientes que tu vida ha sido transformada por el estudio de la palabra y la oración? ¿Siente que tu vida está llena del Espíritu de Dios? Tal vez la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿cuánto tiempo paso en oración? Y también es para mí. No vayas a creer que porque comparto estos temas, no necesito, aún más necesito, porque debo estar en comunión con Dios, porque si quiero compartir estos temas, yo no debo compartir lo que a mí me parece. No, debo compartir lo que está escrito con un así dice Jehová el Señor. No palabra de un hombre, es palabra de Jehová, porque así está escrito en la palabra de Dios y el Espíritu de profecía. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas en oración? ¿Verdaderamente crees en las promesas de Dios? ¿Tu vida está siendo transformada por la lectura y la oración? ¿Tienes fe en lo que le pides a Dios? Querido hermano, querida hermana, es muy necesario pasar tiempo de comunión con Dios. Tiempo de comunión con Dios. Este corto mensaje, querido hermano, es para que reflexionemos cómo está mi condición o mi vida espiritual hoy con Dios. ¿Tengo una verdadera relación con Dios o estoy tan aferrado al mundo que no tengo tiempo de estudiar la palabra de Dios y orar y clamar a Dios por sabiduría, discernimiento y dirección? Recordemos que el tiempo de la prueba, la gran prueba del tiempo del fin, ya está por llegar. Se acercan momentos difíciles. Y este consejo del sabio Salomón nos viene muy bien para nosotros hoy. Y Jesús también nos dice, venid a mí. Y Salomón nos dice, acudid al templo, buscad a Dios, búscalo de corazón. Y Dios también te dice, si me buscaren de todo vuestro corazón, me hallaréis. Clama a mí, yo te responderé. Eso dice la palabra, Jeremías 33:3. Entonces, mi querido hermano y hermana, comparte estos temas, escúchalo, medítalo, reflexiónalo y pasa tiempo de comunión con Dios. Ten una buena relación con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y la testificación. El tema que he compartido se titulaba El Centro de Actividad Divina y Comunal. Jesús no está allí inactivo, está en tremenda actividad porque está llevando a culminación el periodo final de redención, el programa de redención. Y hoy más que nunca debemos orar y pedir a Dios sabiduría y discernimiento para que nos muestre nuestros pecados y arrepentirnos de ellos y clamar a Dios por su bendición, para que nos conceda su gracia y ser guardados y protegidos y sobre todo ser sellados antes que termine el tiempo de gracia y así poder pasar victoriosos
por el día del Señor, por el día de la gran prueba final. Por eso, les pido en nombre del Señor, comparte estos temas, que sea de bendición para otras personas, así como deseo que lo haya sido para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja y recuerda, Cristo viene pronto y debemos estar preparados. Búscalo, búscalo de corazón.